Damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que están conectados por este medio. Damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí en el templo, en la casa de Dios. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos al Dios que sana la tierra. Oremos a Dios que puede cambiar toda situación y circunstancia por medio de la oración de su pueblo. Dios está llamando a un pueblo a la humillación. Dios está llamando a la nación a la humillación. Dios está llamando a la iglesia a la humillación. Y si hoy entendemos el llamado de Dios y clamamos, de su presencia procederá nuestra vindicación, y de su trono vendrá la gracia de sanidad para liberar nuestra nación. Aleluya. Pueblo de Dios, clama a tu Rey, clama a tu Dios y levanta tus manos al Señor. Oh Jesus, oh Father, oh Jesus. Aleluya. Tú estás en tu trono, Señor. Tú estás en tu trono de majestad. Aleluya. Jehová reina. La tierra es el estrado de sus pies. Él no ha dejado de ser Dios. Él es Dios arriba y abajo. Él es Dios en el inframundo. Él es Dios en los corazones de los hombres. Glory. Yes. Aleluya. Dile. Glory. Levanta la mano al cielo, amada iglesia. Tú estás sentado. Dile en gloria. En trono y majestad. Aleluya. A la derecha del Padre del celestial. Padre celestial. Glory. Tú estás sentado Jesus. en gloria y majestad. Jehová reina en las alturas. A la derecha del Padre celestial. Oh, Jesus. Tienes dominio sobre toda potestad. Él tiene dominio. Cielo y tierra. Cielo y tierra reconocen tu poder. Yes. Por eso yo le rindo lealtad. Aleluya. Jesus. Dile. Estamos levantando Un trono. un trono de alabanza. Yeah. Para que te sientes mi Señor y mi Rey. Aleluya. Estamos levantando Un trono de alabanza. un trono de alabanza para que te sientes mi Señor y mi Rey. Ven a este lugar. Dile. Ven este lugar, Señor, Domina. sobre todo. Domina sobre Colombia, sobre Latinoamérica, En este lugar, Señor, y sobre el mundo domina entero, oh sobre Dios. todo. Establece. Establece tu reino Yes. de justicia y verdad. Dile, Señor, establece tu reino Establece tu reino de justicia. y verdad. Glory. Aleluya. Gracias, Padre. Levante la mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu buena palabra en esta noche bendiga a todos los oyentes que están conectados a esta hora por este medio, y a toda esta iglesia linda de Jesús que ha venido a esta escuela de intercesores. Háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Dile a la persona que tienes a tu lado:
el clamor de una iglesia entendida en los tiempos. Aleluya. Gloria a Dios. El clamor de una iglesia entendida en los tiempos. Es importante que como iglesia de Jesús entendamos el tiempo profético que vivimos para saber movernos conforme a la dirección de Dios. El reloj del cielo es muy diferente al reloj de la tierra. El reloj de la tierra se mueve con otras manecillas, según el pensamiento, las ideas y la voluntad de los hombres. Mientras que el reloj del cielo es movido por el Espíritu de Dios, según su buena, agradable y perfecta voluntad. La iglesia de Jesús tiene que aprender a discernir los tiempos que vivimos. David el salmista conocía el reloj del cielo. David conocía el reloj de Dios. Y en el Salmo 31, el verso 14 al 15, el salmista dijo: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y mire lo que dice el verso que sigue, el verso 15. En tu mano están mis tiempos. La iglesia tiene que conocer el tiempo de Dios. El salmista decía: en tu mano. O sea, en el reloj de Dios. En el reloj de Dios estaban los tiempos del salmista. ¿Dónde usted se pone el reloj? Entonces el salmista dijo: en tu mano están mis tiempos. Indicando esto que David conocía el reloj de Dios. Y los tiempos del salmista estaban en las manos de Dios. Así la iglesia tiene que entender los tiempos que estamos viviendo. Y la iglesia de Jesús tiene que comprender a las cosas que nos estamos enfrentando hoy día. No es lo mismo la iglesia del siglo XVIII, XIX que la iglesia del siglo XXI. Lo que ellos vivieron, no podemos decir que nosotros lo estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo nosotros ahora, no podemos decir que fue en el tiempo de ellos. El reloj de Dios está haciendo tic-tac. Y la iglesia tiene que conocer el tiempo profético que vivimos. Número uno, la iglesia tiene tiempos señalados por Dios y no puede perderlos. Cada cosa que Dios le ha dicho a la iglesia, cada promesa, cada palabra profética, tiene un cronómetro espiritual que empieza en la cuenta regresiva del reloj de Dios. Hombres y mujeres en la Biblia entendieron los tiempos señalados por Dios. David era uno de ellos. Los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Dice la palabra de Dios en el libro de Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 12, el verso 32, de los hijos de Isaacar. 200 principales entendidos en los tiempos. Diga conmigo: entendido en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Daniel también era un joven entendido en los tiempos.
Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 2, el verso 20 al 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y mire lo que dice el verso 21 de Daniel 2. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pablo también era un hombre que entendía los tiempos. Él sabía el tiempo profético que vivía. Y en todas las cartas paulinas está demostrado. Él decía: y en esto conociendo el tiempo. Jesús también era un hombre entendido en los tiempos. Y Jesús le habló a sus discípulos sobre la importancia de conocer el tiempo profético y las señales de los últimos días. Él mismo lo dijo: porque vendrá tiempo. Ellos sabían, eran hombres entendidos en los tiempos, mujeres entendidas en los tiempos. La iglesia también tiene que ser entendida en los tiempos. Por eso este es el clamor de una iglesia entendida en los tiempos, que tiene que orar conforme a la voluntad de Dios. Tiene que orar de acuerdo al reloj profético de Dios. Tiene que orar de acuerdo a lo que el cielo está diciendo y no a lo que la tierra está hablando. Gloria a Dios. Dice Eclesiastés capítulo 8 verso 5: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amado pueblo de Dios, debemos ser una iglesia entendida en los tiempos. Amado hermano, amada hermana, tú tienes que discernir los tiempos de Dios para tu vida. Los tiempos de Dios que estamos viviendo en este tiempo, aleluya. Debes empezar a tomar conciencia. Dile que está a tu lado: toma conciencia del tiempo que Dios te ha dado. Dile que está a tu lado: toma conciencia del tiempo profético que estamos viviendo. Hay un tiempo profético, hay una asignación de Dios, hay un propósito definido y hay un plan para todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo. ¿Cuántos dicen aleluya? Miremos cómo hombres en la Biblia oraron de acuerdo al mover profético y de acuerdo al reloj de Dios. Vemos el ejemplo del sacerdote Simeón y Ana, la profetisa, que ellos conocieron el tiempo de la redención a Israel. Vaya conmigo por favor al libro de Lucas capítulo 2, el verso 21. Lucas 2, 21. Dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre como Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y dice el verso 22, léalo conmigo fuerte: y cuando se cumplieron ¿qué? Los días. Diga conmigo: y cuando se cumplieron los días. Ahí me habla de tiempo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? Diga conmigo: Simeón. ¿Y cómo era este hombre? Este hombre era ¿qué? Justo y piadoso. Esperaba ¿qué? Esperaba ¿qué? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Antes que viese al ungido del Señor. ¿Y qué es lo que usted va a ver? Usted va a ver al ungido del Señor moverse. Aleluya. Y el Espíritu nos está hablando: vienen días de gloria. Y el Espíritu nos está diciendo: viene un terremoto de fe. Y el Espíritu nos está hablando: yo voy a enviar
aleluya, en estos postreros días mi espíritu sobre toda carne. Y Dios nos está hablando y viene un de repente del cielo. Y Dios nos está hablando y se moverá el espíritu como nunca antes. Entonces tenemos que seguir clamando, pueblo de Dios. Tenemos que seguir intercediendo, iglesia. No podemos parar el ritmo espiritual. No podemos parar el ritmo espiritual. No importa lo que usted vea en el mundo. No importa el caos que usted esté viendo ahora. No importa la crisis que se haga más fuerte. Y dicen que el próximo año será más terrible. No importa lo que suceda o no suceda. Hay una iglesia que está clamando, aleluya. Hay un pueblo que está intercediendo como Simeón. Hay un pueblo que está intercediendo como Ana. Hay un pueblo que está clamando para esperar al ungido del Señor. Hay un pueblo que está esperando que Dios se glorifique. Hay un pueblo que está esperando que el Espíritu de Dios se mueva. Y yo estoy seguro que este va a ser un tiempo en donde el Espíritu de Dios va a empezar a aterrizar sobre ciudades, sobre países, sobre caseríos, sobre iglesias, sobre muchos pueblos, aleluya, para que sean investidos de poder de lo alto. Alguien diga aleluya. Y dice la palabra de Dios que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y mire lo que dice la palabra: y movido por el Espíritu. Diga conmigo: movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, aleluya, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermano, Simeón era un hombre de altar. Simeón era un hombre que entendía los tiempos. Simeón era un hombre justo y piadoso. Era un sacerdote intercesor, un hombre de oración, aleluya, que entendió el tiempo profético que él estaba viviendo, aleluya. Y yo quiero y insto a esta iglesia que entienda el tiempo profético en el cual nos estamos moviendo, que tengamos discernimiento espiritual para saber las cosas que van a acontecer en esta hora. Dios nos puede revelar por medio del Espíritu Santo los acontecimientos a suceder, así como Dios se los revelaba al profeta Eliseo cuando el rey de Samaria iba a la guerra contra él, y el rey de Israel hacía lo que el profeta Eliseo decía, porque había un Dios del cielo revelándole misterios a un siervo que oraba. Yo vengo a decirle al pueblo de Dios: Dios nos va a revelar misterios en este tiempo. Por eso debemos seguir orando, por eso debemos seguir intercediendo, por eso debemos seguir clamando. Yo creo que en medio de todo lo que está aconteciendo, Dios va a sorprender a su iglesia. Dios va a sorprender a su pueblo con cosas que nosotros no pensábamos, ni siquiera se nos había pasado por la cabeza. Dios es especialista en hacer cosas estrambóticas y sobrenaturales donde nadie lo pensó, donde nadie lo imaginó, pero Dios aparece para él manifestar su gloria y su poder. Alguien diga aleluya. Jesus. Así que vamos a orar como Simeón. Yes. Aleluya. Que se paró en la brecha como un sacerdote intercesor. Un hombre de oración que entendió el tiempo de Dios para su vida. Tanto él como Ana la profetisa fueron un ejemplo de oración vehemente, persistente. Ellos oraron hasta que la promesa se cumplió. Ellos oraron hasta que vieron la respuesta de Dios venir a Israel. Oh, ellos no desertaron. Ellos no aguaron su ímpetu. Ellos no se detuvieron por el paro, ni por las marchas, ni por el Sanedrín, ni por lo que estaba viviendo Jerusalén. Ellos siguieron orando hasta que el Hijo de Dios se apareció en el templo.
Yo voy a seguir orando por este país, por esta ciudad, hasta que veamos al ungido de Dios manifestándose por las calles, manifestándose por las plazas, manifestándose en los hospitales, manifestándose en las iglesias, manifestándose en las cárceles, manifestándose en las clínicas, manifestándose por todo lugar este país. Escúcheme, pueblo de Dios, usted no puede andar atemorizado. Saque el temor de su vida, porque si usted camina en temor, usted no va a poder operar en fe. Y solamente gente de fe puede arrebatar el reino. Solamente gente de fe le puede creer a Dios para lo sobrenatural. Creo que estoy al frente de una iglesia que no se va a detener, sino que le va a creer a Dios hasta que Dios responda el clamor de su pueblo. Aleluya. Glory. Jesus. Oró hasta ver la promesa cumplirse. Simeón conocía el tiempo de Dios. Y cuando alguien conoce el tiempo de Dios, se mueve por el Espíritu de Dios. Y como Simeón conocía el tiempo de Dios, él fue movido por el Espíritu de Dios. Tú tienes que ser movido por el Espíritu de Dios, iglesia. Amado hermano, tú tienes que ser movido por el Espíritu de Dios. Oró hasta ver la promesa de Dios cumplirse. Y recibió en sus brazos a Jesús en el templo. Oraron hasta ver la manifestación de Jesús, el ungido del Señor. Oraron hasta ver la respuesta de Dios manifestarse. ¿Quiere que te diga algo? Yo no sé qué va a hacer tú, pero yo voy a seguir orando aquí hasta que Dios lo veamos moverse por toda esta ciudad. No sé cuántos me van a acompañar, no sé cuántos van a continuar orando, cuántos van a desistir en el camino, pero escúchame, pueblo de Dios. La palabra me enseña que si los hombres de la Biblia perseveraron orando hasta que Dios se metió en medio de su pueblo e hizo grandes hazañas en medio de su iglesia, esto me demuestra a mí que yo debo hacer lo mismo. Por lo tanto, yo no voy a hacerlo diferente a lo que los hombres de la palabra de Dios enseñan. Por eso, pueblo de Dios, cíñete de poder y adiestra tus manos para la batalla. Vamos a orar hasta ver la manifestación de Jesús en esta ciudad. Vamos a orar hasta ver la manifestación de Jesús en este país. Vamos a orar hasta ver la manifestación de Jesús en este departamento. Oh, todo el que ora por la redención, Dios le va a permitir que la vea. Simeón oraba para ver la redención. Ana oraba para ver la redención. Ana oraba para ver la redención. Simeón oraba para ver la redención. Hasta el día que la vieron. Todo el que ora por la redención, Dios le va a permitir que la vea. Todo aquel que ora por la salvación de su familia, Dios va a permitir que lo vea. Todo aquel que ora por la salvación de un familiar, Dios va a permitir que lo vea. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. ¿Alguien lo cree conmigo? Glory to God. Oraron hasta ver la manifestación de Jesús, el ungido del Señor. Todo el que ora por la redención, Dios le va a permitir que la vea. Todo el que ora por la salvación de su familia, Dios va a permitir que la vea. Cuando le trajeron a Jesús al templo, dijo: por esto oraba. Eran ancianos, más de 80 años. ¿Y sabe lo que sucedió? Ellos vieron la redención. Cuando trajeron a Jesús al templo, ¿sabe lo que dijo Simeón? Por esto oraba. Cuando tú estás orando por algo y lo ves con tus ojos, podrás decir: por esto era que oraba. Cuando tú estás orando por la salvación de tu hogar, en el tiempo de Dios podrás decir: por esto era que yo oraba. Cuando tú estás orando por la sanidad de un familiar, de un ser querido, y Dios lo hace, tú puedes decir: por esto era que yo oraba. Cuando tú estás orando para que Dios abra los cielos y Dios abre los cielos, tú puedes decir: por esto era que yo oraba. ¿Sabes lo que significa Simeón en hebreo? Dios ha escuchado.
Por eso cada vez que un hombre de Dios ora con un corazón piadoso, justo, como Simeón, Dios lo va a escuchar. Cada vez que una mujer de Dios ora como Simeón, como Ana, Dios lo va a escuchar. Oh, Dios siempre oye las oraciones de gente justa y piadosa que ora. Si no, pregúntale a Cornelio. ¿Sabes lo que hizo Ana? Dice el verso 36 de Lucas 2. Aleluya. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, en la hora del mismo momento, en la misma hora que se presentó Simeón, porque solamente gente espiritual se conecta con gente espiritual, y a la misma hora y en el mismo momento y al mismo lugar y al mismo tiempo, porque son movidos por el Espíritu. Solo el que ora es movido por el Espíritu. Solo la iglesia que ora es movido por el Espíritu. Solo los hombres y las mujeres que oran son movidos por el Espíritu. Nos vemos en la línea del Espíritu. Nos vemos en la línea del Espíritu. Gloria a Dios. Ahí orando. ¿Saben lo que hizo esta mujer? Esta mujer se mudó al templo. Ana se mudó al templo y ayunaba y oraba porque quería ver la redención de Israel. Ellos no vieron muerte hasta ver el cumplimiento del fruto de su oración. Y yo también vengo a decirte lo mismo a ti, iglesia. No vamos a dejar esta tierra hasta que veamos la promesa que Dios nos ha hecho. ¿Alguien lo cree conmigo? Jesus. Número 2, la iglesia debe ser entendida en los tiempos proféticos actuales. Yo no vengo aquí a hablarte de un cuadro teológico y que la luna se puso roja, nada de eso. Vengo a decirte que este es el clamor de una iglesia que entiende los tiempos. No está jugando al bingo religioso, sino que está clamando para que Dios se manifieste. Pablo, un hombre entendido en los tiempos, dijo en Romanos 13, versos 11 al 14: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros ¿nuestra qué? Nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día de la venida de Jesús. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La iglesia que ora, Dios le da entendimiento en los tiempos. El intercesor que ora, la intercesora que ora, Dios le da entendimiento en los tiempos. La familia que ora, Dios le da entendimiento en los tiempos. Porque ya es hora, pueblo de Dios. La noche está avanzada. La noche le ha caído a varios países. Y no estamos lejos. Aquí se está metiendo la noche. Y hay que clamar. En Cuba ha entrado la noche. En los países árabes ha entrado la noche. En Corea del Norte ha entrado la noche. En la China Roja ha entrado la noche. Tenemos que orar para que el próximo año no entre la noche en este país. Pero si Dios está llamando a la iglesia a interceder, Dios está llamando a la iglesia a orar, pero en medio de todo lo que vivimos, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar trayendo una gran cosecha mundial, una gran redención por todos los países del mundo.
Dice Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿En qué? En oración. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y ¿qué? Y velad. ¿Velad en qué? En oración. La iglesia debe comprender los tiempos de Dios para que pueda ser efectiva en su función y en su asignación en la tierra. Cuando la iglesia no entiende el tiempo profético que vivimos, cae bajo el engaño de Lucifer. Cuando la iglesia, cuando el creyente no entiende el tiempo profético que se vive, cae en la distracción de los demonios. ¿Sabe lo que le dijo el apóstol Pablo? Vivan como de día, no honestamente. Vivan como de día, honestamente. No en glotonería, no en borracheras, no en lujuria, en lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, con todo respeto lo digo. Con todo respeto lo digo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace una joven apartada de Dios haciendo protesta? Te puede matar el diablo. Nosotros tenemos que discernir el tiempo. No diga que yo me estoy oponiendo a que hagan esto o lo otro. No, haga usted lo que usted considere. Pero como una persona que no está bien con Dios va a empezar a moverse en los demonios aterrizados que están sobre el planeta ahora, y que no está bien espiritualmente, Satanás te puede matar. Nosotros tenemos que ser sabios en los tiempos, entendidos en los tiempos, sagaces en los tiempos, sabiendo lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, pidiéndole dirección a Dios. Dios nos puede revelar los acontecimientos futuros, porque si Dios se los reveló a Daniel, a David, a Pablo, a Pedro, a Jesús, también nos los puede revelar a la iglesia de este siglo. La iglesia que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya, gloria. Cuando la iglesia no entiende el tiempo profético que vive, Satanás la distrae. Y hay un tiempo asignado y destinado por Dios para cada iglesia de Jesús, para cada creyente en el mundo. ¿Qué debe hacer la iglesia en la tierra? Buscar a Dios. Porque hay un tiempo asignado de Dios para cada cosa que su iglesia debe hacer en la tierra, para ejercer ciertas cosas, para definir ciertas cosas, para arreglar ciertas cosas, para proclamar ciertas cosas, para orar ciertas cosas, es más, para alertar ciertas cosas. Dice Mateo 25, verso 6: y a la medianoche, Mateo 25, verso 6, y a la medianoche, dígalo, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este es el clamor de una iglesia entendida en los tiempos. Este es el clamor de un creyente entendido en los tiempos. Este es el clamor de un pueblo de Dios entendido en los tiempos. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el clamor de la iglesia del último tiempo. Ese es el clamor del pueblo de este último tiempo, preparándose, vistiéndose de vestiduras santas, preparándose para las bodas del Cordero. No entender el tiempo de Dios es un gravísimo y garrafal error que la iglesia comete. No entender el tiempo profético que vive, iglesia, es un grave error. Es un grave error
Es fatal, es fatal. Por eso yo te insto a que seas como Daniel, a que seas como David, a que clamemos a Dios para que el Señor nos revele los sazones, los tiempos y las cosas que han de venir. Sabemos que en la única potestad de Dios es saber el día de la venida, pero Dios nos va a alertar a nosotros, porque el día de la venida de Jesús a nosotros como iglesia no nos va a coger como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche va a coger al mundo que le dio la espalda a Dios, al mundo que vivió en tinieblas. Y yo estoy convencido que antes que el novio de la iglesia se aproxime, el mismo Espíritu Santo le va a avisar a la iglesia. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que clamar, por eso tenemos que gemir. Se oye un clamor. Aquí viene el esposo. Ese es el clamor de una iglesia entendida en los tiempos. Oh Señor Jesús, ten piedad. Así es que tiene que estar la iglesia. Padre, ten piedad, ten misericordia de esta nación, de estos pueblos. Oh, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré el pecado y sanaré su tierra. Pero ¿cómo Dios puede sanar una tierra si la primera tierra que está enferma es la tierra de la misma iglesia? Dios no puede sanar una tierra enferma si la misma iglesia está enferma, aunque esté en la tierra. Por eso la iglesia tiene que sanarse, por eso la iglesia tiene que pararse en la brecha, por eso la iglesia tiene que levantar las manos y orar diciendo: Señor, ten misericordia. Alguien alabe el nombre del Señor. Si el mismo espíritu que está atacando al país está metido en las iglesias. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de reino. ¿Cómo una iglesia en crisis va a quitar la crisis que vive el mundo? Solo una iglesia de reino puede hacer que esto suceda. Y por eso hay que humillarnos, pueblo de Dios. Dios no está haciendo un llamado a la humillación, al quebrantamiento. Hay un tiempo asignado para la iglesia. ¿Y saben lo que está pasando? Cuando la iglesia no conoce el tiempo, cuando más deben estar predicando la palabra, es donde más se están escondiendo. Cuando más deben estar orando, es cuando más están jugando al juego de la iglesia. Cuando más deben estar humillándose ante Dios, es cuando están cayendo más en la confusión que vive el mundo. Con todo respeto lo digo, tenemos que discernir el tiempo. Y no podemos jugar a la iglesia. Como iglesia de Jesús debemos entender y comprender que tenemos un periodo de tiempo asignado por Dios, en lo cual debemos utilizar muy bien sin perderlo. Y esto nos va a demandar búsqueda. Dile que está a tu lado: búsqueda. Dile que está a tu lado: clamor. Dile que está a tu lado: intercesión. Dile que está a tu lado: llanto, lloro, quebrantamiento ante la presencia de Dios. Número 3, es tiempo para estar velando en oración, para recibir instrucciones del cielo. Habacuc capítulo 2 verso 1: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Es tiempo para estar orando, es tiempo para estar velando, es tiempo para estar recibiendo instrucciones divinas. Atalayas de Dios, suban a la torre de vigilancia. Esperen a ver qué dice Jehová tocante a la demanda de la oración. Intercesores de Dios, subamos a la fortaleza y pongámonos en puesto de guardia.
Metámonos en la garita de la intercesión. Vigías de oración. Párense entre el muro y la brecha hasta ver cumplirse la promesa de Dios como Simeón. Centinela de oración. Dios los llama a orar por la causa de Dios en la tierra. Y que no anden distraídos por todos los acontecimientos que están pasando en el mundo. Jehová reina y la tierra es el estrado de sus pies. El que está velando y orando se mantiene en guardia. Y Dios le revela los tiempos que estamos viviendo. Y Dios le puede revelar acontecimientos que van a suceder para que pueda anunciarlo y pueda alertar a la iglesia para que se prepare cuando el enemigo quiera entrar a destruir la viña. Número 4. Es tiempo de manifestar y establecer el reino de Dios como nunca antes. Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pueblo bendito de Dios, discernamos los tiempos. El tiempo se ha cumplido. Las profecías que Dios ha hablado por medio de palabra se están cumpliendo cada día más y más. Es el tiempo y es la hora de manifestar el reino de Dios como nunca antes lo hemos hecho, pueblo de Dios. Vamos, 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 intercesores, intercesoras. El reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús. El reino de Dios está dentro de ti. Tú puedes transportarlo, tú puedes cargarlo. Tú eres un cargador del reino de Dios. Tú eres una cargadora de la gloria de Dios. Tú eres una manifestadora y un manifestador de la gloria del reino de Dios. El reino de Dios dentro de ti pesa. Y pesa porque es un tesoro. Y todo tesoro tiene un alto valor. Por eso la gloria del reino de Dios pesa dentro de ti, para que las tinieblas no te puedan sacudir, para que las tormentas de este mundo no te puedan arrancar del propósito de Dios. Párate como un intercesor, párate como una intercesora, párate como una familia que ora, párate como un hombre de oración y carga este reino dentro de ti, diciéndole a los tuyos: el tiempo se ha cumplido. Diciéndole a tu hogar: el tiempo se ha cumplido. Diciéndole a tu barrio: el tiempo se ha cumplido. Diciéndole a tu familia: el tiempo se ha cumplido. Diciéndole a tu cónyuge: el tiempo se ha cumplido. Diciéndole a todo el que se atraviese por donde tú estás: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Jesus. Tiempo de manifestar el reino de Dios. Tiempo de estar velando en oración. Tiempo de estar orando hasta ver el cumplimiento de la promesa. Tiempo de estar orando hasta ver lo señalado por Dios. Número 5. Es tiempo que la iglesia ore para recibir mayor denuedo en este tiempo, para salir a predicar la palabra de Dios. Hechos capítulo 4. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, y ahí termino. Vaya conmigo. Libro del Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 16 en adelante. Glory. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos,
les intimaron. La palabra intimaron es intimidaron ahí. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y mire lo que dice este verso 20, y llévese esta gran promesa para su casa. Gloria a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos callar de predicar a quien nos ha salvado y a quien nos ha redimido. Por eso, pueblo de Dios, es tiempo de que la iglesia ore para recibir un mayor denuedo espiritual en este tiempo. Se necesita un mayor denuedo para este tiempo. Se necesita un mayor denuedo para este tiempo. Se necesita mayor osadía espiritual para este tiempo. Se necesita mayor atrevimiento espiritual para este tiempo, para la generación de este tiempo, para los jóvenes de este tiempo. Porque en este tiempo hay una juventud rebelde y se necesita mucha osadía, mucha intrepidez, mucha valentía para moverse en medio de esta juventud rebelde y poderle predicar el evangelio con denuedo, con osadía, con gallardía y con valentía que solo proviene del Espíritu de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Pueblo de Dios, este mundo está bajo engaño. Esta generación está bajo engaño. Por eso la iglesia tiene que orar. Orar como nunca antes. Predicar como nunca antes. Y recibir de nuevo en este tiempo como nunca antes. Si siempre estás pensando qué dirán los otros y tienes pena para hacer la obra de Dios, no vas a conseguir nada. Vas a tener que alejar todos los comentarios que te digan y creerle a Dios y atreverte a hacer la obra de Dios con osadía espiritual. Gloria. Mire lo que dice el verso 23, aleluya, de Hechos capítulo 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Eso es oración. ¿Levantaron qué? Diga conmigo, unánimes la voz a Dios, oración. Y dijeron: soberano Señor. Mire esta oración, mírela. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo, un hombre que conocía los tiempos, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Lo que estamos viendo ahora. ¿Quiere que le diga algo? Las marchas van a seguir. Van a seguir y esto se va a poner peor. Pero Dios se va a manifestar en medio de todo lo que está pasando. Porque ya la molestia no solamente es por una reforma. Ya aquí se metió guerrilla, se metió LN, se metió comunismo, se metió una cuanta cosa hay. Y eso va más allá de una protesta ya. Y esto se va a poner incendiario. Y la iglesia va a tener que volverse otra vez al altar. Y el pueblo se va a tener que volver a humillar.
y las naciones y los caseríos y los pueblos y las ciudades van a tener que volverse a Dios, porque cuando muchas veces el hombre no quiere oír a Dios de una forma, entonces Dios se especializa en llevarlos por otra. De alguna forma le habla Dios a los hombres, pero los hombres no entienden. Si la iglesia ahora podemos detener esta tragedia, y dice el verso 25: porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Eso lo dijo el David en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan? Ahí está, motines, disturbios. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra, presidentes, gente que está en alto rango gubernamental. Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Te das cuenta? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios tiene todo bajo control. Dile que está a tu lado: Dios tiene todo bajo control. Solo ora, clama. Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe lo que está haciendo. Y ahora, Señor, verso poderoso, verso 29, léanlo conmigo. Y ahora, Señor, mira qué, mira sus amenazas. Mira, Padre, lo que está pasando. Padre, mira. Ay, así que tiene que estar la iglesia. Padre, mira. Padre, mete tu mano. Padre, glorifícate. Padre, venga nuestro pronto auxilio. Padre, ese Señor, mete tu mano. Es tiempo que la iglesia reciba mayor denuedo espiritual para predicar la palabra. Es tiempo que se ejerza violencia espiritual. No estén amedrantados, pueblo de Dios, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y las cosas que hemos oído. Jesus, mira sus amenazas. Y ahora léalo fuerte conmigo. Y concede a tu siervo, léalo. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Shakatamasokariba. Este mundo está bajo engaño. Por eso necesitamos una iglesia con denuedo del cielo, que hable la palabra. El mundo no tiene vergüenza por lo que hacen. Bueno, entonces, ¿por qué los hijos de Dios tienen que avergonzarse? Mi Dios y yo no tenemos distanciamiento social. El único distanciamiento social que yo quiero decirle al diablo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pidamos al Espíritu Santo y vamos a meternos a revolucionar todo esto con la revolución de Jesús. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé, diga conmigo, denuedo. Diga conmigo, osadía espiritual. Jesus, para que algo tiemble donde uno llegue. Y mientras extiendes tu mano, verso 30, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. Jesus. Léalo. Y cuando hubieron
Y cuando hubieron el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Rakatamasanda. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo denuedo espiritual para este tiempo, y que con el poder de Dios hagamos temblar los corazones de los pecadores para que se vuelvan al Dios del cielo, para que tiemble esta ciudad con el evangelio de Cristo, para que tiemble esta nación con el poder del evangelio, para que tiemblen los pueblos en el temor del Señor. Por eso, iglesia, debemos clamar y entender el tiempo que vivimos. Estemos de pie. Me despido de mis amigos y hermanos que estuvieron conectados en este culto. El clamor de una iglesia entendida en los tiempos. Nos vemos el viernes en nuestro culto, Noche de Poder y Gloria. Bendiciones. Vamos, iglesia, clamemos en esta hora.